estamos cumpliendo 3 años entonces de la administración Chávez Robles. Ya a partir de hoy prácticamente inicia la cuenta regresiva, los últimos 365 días de la actual administración. Bueno, pero hoy vamos a hablar de un tema político, sí, pero es un tema que yo sé que causa polémica, que ha causado discusión en los últimos días, sobre todo por lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa y por la decisión que tomó hace 2 días precisamente el gobierno, en este caso, vetar la ley que habían aprobado los diputados para permitir que agentes del OIJ que utilicen armas puedan pensionarse a los 55 años de edad. Este es nuestro tema de fondo. Queremos escucharlos a todos ustedes acá como reporteros y reporteras de Noticias Televisión sobre sus consideraciones. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo con el veto del presidente? ¿Deberían de resellar los diputados este veto? ¿O debería de hacerse un nuevo proyecto o una nueva idea acerca de esta intención que plasmaron en una ley los diputados de la República? Bueno, vamos a ver con quién arrancamos. Vamos a ver, ¿quién levanta la mano? Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Yo. Adelante, Ariana. Hola, compañeros, buenas tardes. Bueno, ayer precisamente en nuestro programa estuvo el director del OIJ, Randall Zúñiga, y ahí pues nuestro jefe le hizo varios cuestionamientos respecto a esto. Y yo lo escuché como periodista, pero también como ciudadana. Y lo que él mencionaba, como por así decirlo, es porque ellos trabajan mucho porque evidentemente pues es un trabajo en donde están arriesgando sus vidas y que ellos además aportan más que el resto por el régimen en el que están. Sin embargo, yo siento que esto no es suficiente. O sea, digamos, no se trata de que cuál trabajo es más cansado, porque yo creo que el cansancio lo lleva a la persona individualmente. O sea, hablemos, por ejemplo, de las personas que trabajan en construcción, que jalan sacos de cementos hasta de 50 kilos y no una vez al día, sino que durante el día, trabajando bajo el sol a veces o bajo la lluvia, esas condiciones también le podrían afectar a la salud, ¿verdad? Y eso, digamos, quitando profesiones similares a lo que son policías o agentes, ¿verdad? Estoy hablando que en general nosotros como ciudadanos sabemos lo cansado que es el trabajo, tener una vida propia, etcétera. Algunos estudian. Entonces yo siento que ese argumento que ellos dan es que ellos trabajan mucho y que es muy cansado y además es riesgoso, yo personalmente no lo considero válido. Ahora, no pueden haber ciudadanos que tengan más privilegios que otros, aunque lastimosamente existen. Yo creo que antes de pensar en crear un nuevo régimen o crear formas de beneficiar solamente a un pequeño sector, se debería como pensar en cómo beneficiamos al resto, o sea, cómo nos beneficiamos en general, ¿por qué no ver de qué manera se mejoran las finanzas o nos vamos todos a un mismo régimen en donde hayan personas, adultos mayores que no estén luchándola por los benditos 80.000 colones de pensión que a veces es lo único que reciben? ¿Por qué no hacer una Costa Rica más justa, pero para todos? ¿Por qué no mejorar la calidad de vida de la mayoría y no solamente de algunos? Porque hoy eso nos pesa, o sea, hay pensiones que van casi a los 15 millones de colones por mes. Entonces a mí no me vengan a decir que eso es justo, que porque trabajaron mucho, eso hablando ya en general. Y en este tema del OIJ yo creo que es hacer lo mismo que hemos venido por años diciendo que no queremos. Entonces aquí es donde yo me pregunto, ¿la Asamblea Legislativa quién escucha? Si ellos están en el Parlamento para supuestamente representar a los costarricenses, ¿por qué hacen todo lo contrario a lo que los costarricenses queremos? O sea, ¿por qué aprobar este proyecto de ley que, aunque ellos digan que pobrecitos ellos, o sea, definitivamente están marcando una diferencia con ese grupo pequeño y la demás población, que yo considero que no es algo justo? Y eso sería lo que iba a agregar. Bien, muchísimas gracias, Adriana. Vamos con don Javier Paniagua, que de hecho Javier le ha dado mucho seguimiento al tema porque es nuestro reportero en la Asamblea Legislativa. Prácticamente don Javier abre y cierra la Asamblea Legislativa de lunes a jueves, pero Javier sí trabaja los viernes.
por aquello, hacemos la aclaración, ¿verdad? Javier sí se presenta a trabajar todos los viernes y trabaja como hasta las 5 o 6 de la tarde normalmente. Así que adelante, Javier, buenas tardes. Así es. Buenas tardes, don Jerry, y también a los estimados televidentes. Para poder brindar una posición en torno a este... ¿Ustedes me escuchan bien? Excelente, excelente. Eh, para poder brindar una posición en torno a esto, también quería decir que, vamos a ver, pensión a los 55 años de los agentes judiciales del organismo de investigación judicial. Incluso 42 diputados, recuerdo que lo aprobaron en segundo debate, este proyecto de ley. Según la diputada Alejandra Larios, que es la que ha sido la abanderada, la diputada de Liberación Nacional, ha sido la abanderada de este proyecto. Recordar que este proyecto era del periodo pasado, de Dragos Dolanescu. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver. Según el proyecto de ley, incluso no lo pasaron tan bien, tiene un estudio actuarial que señala, según ese estudio, que el régimen es sostenible para poder, además de los que lo cotizan, posteriormente, cuando se jubilan, también sigan cotizando una vez ya ellos pensionados, ¿verdad? Según lo que dice este proyecto de ley. Sin embargo, lo que señala también la contraparte es que el régimen no es sostenible a nivel de finanzas públicas, ¿verdad? Porque ya el 2033, y era lo que nos hablaba la oficialista Pilar Cineros Gallo, ya el 2033 ya se van a jalar las reservas, por decirlo así, a consumir las reservas en el Poder Judicial. Entonces, ¿verdad? Está ese tema. También el oficialismo lo que señalaba es, ok, perfecto, los agentes judiciales, imagínense un agente judicial de 65 años persiguiendo a un chico de 19, 20 años en esa situación de criminalidad. Pero bueno, nosotros los agentes judiciales es que tienen ese riesgo, ¿verdad? Al momento de hacer su trabajo. ¿Qué pasa con los policías de la fuerza pública, ¿verdad? No es el mismo riesgo que ellos tienen. También los bomberos, por ejemplo, es el mismo riesgo que ellos tienen al momento de pues atender las emergencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una posición u otra? Ese es el tema aquí en particular. Entonces, a raíz de este veto, ahora la particularidad que tiene es que los diputados o el presidente, como maneja la agenda de los diputados en este momento en el Congreso, ellos pueden decidir si convocan o no el desecho, ¿verdad? O esperar hasta que sea agosto, cuando ya terminan extraordinarias y ya los diputados quieran convocarlo para poderlo votar. Tienen que traerlo abajo con 38 votos, pero así está la situación. Es decir, o ese estudio actuarial sirve o no, o hacemos esas desigualdades entre diferentes personas que también atienden riesgos, o también los periodistas, por ejemplo. Nosotros vamos a inundaciones, riesgos, desastres naturales también, y ahí no nos exponemos nuestra vida. Bueno, también, ¿verdad? Entonces son situaciones que también hay que sopesar. Eso es lo que quería aportar. Bien, muchísimas gracias, Javier. Dos apuntes muy rápidos así a la luz de su comentario. Vamos a empezar a hacer lobby los periodistas para que nos hagan un plan especial de retiro, de jubilación, porque detrás de los policías del OIJ, normalmente siempre vamos los periodistas. Entonces también tenemos un alto riesgo. Entonces yo creo que yo ya a los 60, 62 años, yo ya no podría andar en la calle. Los grandes periodistas de este planeta, todos ya tienen canas y ahí andan haciendo sus trabajos como tiene que ser y como lo exige la circunstancia del momento. Entonces, eso por un lado. Por otro, a ver, cuando un policía tiene 55 años, ¿qué es lo que tiene en su currículum? Algo que es muy preciado, la experiencia, ¿verdad? Entonces, yo no veo a un agente del OIJ a los 55 años efectivamente corriendo detrás de un carajillo de 20 delincuente, pero sí lo veo haciendo un trabajo de investigación en escritorios. ¿Por qué? Que es que todo se tiene que investigar en la calle o la parte final de una investigación o toda una investigación consiste en detener a una persona. Siempre hay de previo investigaciones que se pueden hacer desde el escritorio y con la experiencia que esos policías pueden acumular, pueden seguir haciendo un trabajo fundamental desde el punto de vista estratégico para el trabajo del OIJ.
y que lo ejecuten efectivamente los carajillos, policías. Se lo pongo así muy sencillo. Un equipo de fútbol puede tener un entrenador de 70 años que es el que dicta las pautas de cómo quiere que juegue su equipo y quiénes son los que juegan. Los chiquillos de 18 para arriba o menos, hasta 30 años, esos son los que hacen el trabajo que les pide el profesor. Entonces la experiencia siempre es de mucho aprovechamiento. ¿Quién continúa? Doña Viviana Martínez, Orgullo de Nicoya. De Nicoya para el mundo. Zona azul. Espero vivir muchos años yo y aprovechar la pensión. Sí, sí, para que disfrute la pensión, porque al ritmo que vamos, ya y yo no sé si vamos a llegar a disfrutar la pensión. Exacto. Pero hablando de todo un poco, es el tema de privilegios, porque ellos sí y otros no. Don Randall en nuestro programa también hablaba del desgaste de que ellos todos los días combaten contra delincuentes, pero eso es parte también de lo que nosotros elegimos y de lo que queremos, ¿verdad? Yo siento que obviamente es desgastante, que el tema de las madrugadas que ellos trabajan, que también arriesgan su vida, pero en realidad si lo vemos, todo trabajo cuesta, o sea, todo trabajo cuesta, tanto mentalmente como físicamente. Si no estamos bien mentalmente, tampoco vamos a estar bien físicamente. Entonces, es como un complemento y yo veo acá un tema de privilegios. ¿Por qué ellos sí a los 55 años y por qué el resto de la población no? Y como ustedes lo mencionan también, por ejemplo, Fuerza Pública también combaten contra delincuentes. Entonces, es la misma situación. Y también, por ejemplo, bomberos que arriesgan su vida, los forestales también que están en incendios siempre. Es como una cuestión de ese privilegio. Y entonces yo también siento que en la Asamblea Legislativa les gusta mucho privilegiar a esa gente. ¿Por qué? Porque en mi opinión ellos también tienen muchos privilegios. Por ejemplo, lo de la gasolina, lo del cafetín, lo de que les paguen para que ellos puedan informarse, que les paguen periódicos. Ellos también son un sector privilegiado. Yo sí valoro mucho, la verdad, la labor del OIJ porque yo siento que ellos trabajan bastante, que en estos momentos lo están haciendo bien y no es como que esto de quita el mérito de lo que ellos hacen. La labor es súper importante, pero sí considero que es complicado porque si queremos un país con igualdad, esas cosas no se pueden seguir dando. Bueno, muchas gracias, doña Viviana. Continuamos con... Veo que Aniel está levantando la mano. Adelante, Aniel. Bueno, Está ese tema saludando también a necesito, Aniel, porque Aniel es mamita. Así como que pueden siempre, ver, a esta hora siempre está con el bebito, así que entendemos su circunstancia. Adelante. muchas gracias por la consideración. Buenas tardes. Yo, la verdad es que desconozco mucho, por ejemplo, cuáles son los estudios mínimos que se necesitan para esta profesión, las habilidades, ¿verdad? Porque también habría que tomarlo en cuenta. Sin embargo, yo siempre con otra perspectiva que la mayoría, yo creo que si esto se aprueba, creo que más que un privilegio es una puerta que se abre para otras profesiones que necesiten hacer lo mismo, siento yo. Y tal vez como mencionaban algunos de ustedes, para todo el régimen. Y la verdad es que el OIJ sí tiene una función bastante importante y una función que se diferencia de otras profesiones. Entonces, yo no lo veo tan descabellado. Sí, claramente otros ramas de profesiones podrían verse beneficiados si se ponen de acuerdo. No sé tampoco si es posible que ellos también puedan tener este beneficio de alguna forma y así. Pero no sé, siento que no está tan mal y que les reconozco, a pesar de que desconozco muchas cosas de los requisitos y de los riesgos que quizás estamos obviando y no sabemos cuáles son, que tengan esta oportunidad. Bien, muchas gracias. Aniel, ¿quién continúa? Don Julio Andrés Arrieta Pérez, adelante. Sí, señor. Igual, concuerdo con mis compañeros. Yo creo que no solo en el trabajo los OIJ arriesgan su vida, también en otras ramas como el periodismo. Ayer, y no sé si usted se acuerda cuando un camarógrafo de otro canal perdió su vida mientras estaba en una transmisión, ¿verdad? Que le había caído un camión por detrás o algo así. Entonces yo siento que todo tiene que ser por igual, ¿verdad? No, o sea, si hay patos, hay patadas, tienen que ser todo igual. Digamos, eso es lo que yo veo, porque todos arriesgamos nuestras vidas y yo creo que ya sea trabajo de oficina o en la calle, siempre se tiene que premiar eso y pagárselo a como sea.
Bien, gracias, Julio. Vamos con doña Yoxiani de la Cruz, orgullo de la ciudad de Cañas. Adelante, Yoxiani. Orgullosamente 100% cañera. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, y también muy buenas tardes a los amigos televidentes. Bueno, yo concuerdo también con mis compañeros. No le estamos quitando el mérito al trabajo que hacen los agentes de los organismos de investigación judicial, porque sabemos que, bueno, ellos hacen un trabajo excelente, también arriesgan su vida. Sin embargo, si vamos a lo mismo, también hay otras profesiones que son mal pagadas en el país, como por ejemplo, y también exponen su vida y muchas veces también son explotados así laboralmente, o no les curan, digamos, sus derechos laborales. Entonces considero que de verdad no es justo que para unos haya algún cierto tipo de privilegio cuando otros sectores también están desprotegidos. Si veamos, por ejemplo, también la gente que recolecta café, la gente que trabaja en construcciones. Bueno, ya ustedes los han mencionado, nosotros los periodistas también en algunas ocasiones nos exponemos a ciertos peligros. Hay otros oficiales también que practican andar persiguiendo delincuentes. Entonces considero que sí debería de haber un beneficio no solo para un sector, sino que para todos en general, o si no, hacer una modificación al régimen de pensiones, no sé, digamos, que se suban las cuotas para que todos podamos tener ese mismo beneficio, pero no, digamos, específicamente a un sector. O igual, digamos, en el caso de que se hubiera aprobado lo de las pensiones a lo del OIJ anticipadamente, entonces, ¿por qué no lo hacen también con todos los demás cuerpos policiales? Porque solamente con los del OIJ y también los otros cuerpos policiales, si también arriesgan su vida de cierta forma ejerciendo la profesión. Entonces, como repito, no es que le quitemos el mérito de lo que ellos hacen, pero sí considero que sí debería de haber una igualdad, ya sea para todos los sectores de personas que trabajan como oficiales, o si no también para toda la población. Bien, muchísimas gracias, Yoxiani. Bueno, yo voy a cerrar el segmento de charlas de redacción de este jueves. Bueno, ya varios de mis comentarios los hice ayer en nuestro programa, pero voy a recalcar un poco mi posición en cuanto a este tema. Aquí lo que tenemos que ver son varios aspectos. Uno, es cómo alimentar financieramente este régimen o este fondo de jubilación. Ese es el primer punto. Se necesitaría un estudio actuarial totalmente independiente, certificado por el Estado de que efectivamente esto no le va a causar un perjuicio a las arcas públicas. Pero es evidente que ya han trascendido muchos otros estudios actuariales que señalan que el fondo de jubilación del Poder Judicial dentro de muy pocos años va a ser deficitario. Entonces, ¿quiénes van a cubrir esas pensiones? Al final de cuentas, cada uno de nosotros y todos los ciudadanos de este país. Ese es el primer punto. Entonces, ¿por qué el resto de trabajadores de este país tiene que aportar a través del pago de sus impuestos los recursos para pagarle un beneficio que solamente va a disfrutar un grupo, que en una clara distorsión de desigualdad entre todos los trabajadores de este país? Ese es un punto que me parece que es de mucho peso para analizar. Lo otro, el tema del riesgo. Ahí lo decía, creo que era Viviana. A ver, cuando uno trabaja, le pagan. ¿Verdad que sí? A todos nos pagan. Uno espera trabajar y espera un pago. Ya pagan precisamente porque el trabajo, alguien tiene que hacerlo y siempre va a conllevar un riesgo. Yo no quiero hablar mucho del trabajo de los periodistas, pero porque sé que cada quien, independientemente del trabajo que haga, puede tener muy claramente determinado el tipo de riesgo que tiene su trabajo. Es decir, el que anda en la calle se expone ¿a qué? A que incluso lo asalten o lo maten. El mensajero, ¿a qué se expone? A cáncer de piel por el sol. Se expone al que anda en moto a que sea víctima de un accidente de tránsito.
Entonces hay una gran exposición al riesgo. Los bomberos, igualmente, los que se van a pescar para poder nosotros tener el alimento en nuestra mesa, los pescadores, tienen un gran riesgo también de morir ahogados, de que se les vuelque el barco o la panga en el mar y hasta ahí se las prestó Dios. Entonces, a ver, hay un dicho que yo siempre rescato y que decía nuestros abuelos: no hay gurupera que no chime, todas chiman. Evidentemente todos los trabajos tienen una connotación de riesgo, en eso estamos todos totalmente claros. El otro punto, y es que yo no me imagino, honestamente se lo digo, a pesar de que don Randall Zúñiga, director del OIJ, lo decía ayer en nuestro programa, de que todos los agentes trabajan 12 horas al día. Yo lo pongo en tela de duda, realmente. Lo pongo en tela de duda. Para que eso ocurra, un oficial que entonces entra a las 4 de la mañana a un operativo, tiene que levantarse a las 2 de la mañana. Y para llegar a su trabajo a las 3:30, irse al operativo a las 4 de la mañana y trabajar hasta las 4 de la tarde y llegar a su casa a las 6 de la mañana. Y al día siguiente vuelva con el mismo horario. A ver, yo no creo que el Poder Judicial y el OIJ esté desarrollando esas prácticas de desgaste en los trabajadores, porque eso a todas luces sería ilegal. O sea, entonces estamos teniendo personal del OIJ totalmente desgastado luchando contra la delincuencia. Ojo qué peligroso y ojo qué riesgoso eso. Eso sí es un tremendo riesgo. O sea, que el mismo Poder Judicial esté incentivando jornadas extenuantes entre sus trabajadores, entre los oficiales del OIJ, para enfrentar al crimen organizado de este país. O sea, ¿dónde entonces queda? Yo creo que, yo lo voy a decir abiertamente, hay que echarles al Ministerio de Trabajo. Que vaya el Ministerio de Trabajo a ver si efectivamente estas jornadas de trabajo no están afectando la productividad de los oficiales del OIJ. Eso es un Y una consulta también. Perdón, y un trabajo de investigación sobre un caso tiene que ver, me imagino, es un trabajo de mucha concentración, sería un desgaste para el trabajador estar 12 horas al día, estar investigando un caso serio, ¿verdad? Imagínese cómo se va a concentrar. Ese es el punto. Entonces, ojo, don Randall, y ojo al Poder Judicial. Creo que si ustedes están fomentando o manteniendo que los trabajadores, en este caso policías del OIJ, trabajen 12 horas diarias, señores, ojo y revisen ese elemento, porque es de mucho riesgo. Yo creo que ustedes están generando un riesgo innecesario en una población trabajadora prácticamente, ya anden con el colchón pegado en la espalda y mejor queden a dormir en las oficinas del OIJ. ¿Para qué van a ir a la casa? O sea, es un tema muy delicado, ¿verdad? Y además ellos manejan también vehículos y están sometidos a un alto estrés cuando tienen una intervención en la calle. Entonces, yo creo que el Poder Judicial debería revisar ese elemento. Pero lo que a mí más me preocupa de todo esto es que seamos la clase trabajadora restante que no tiene este beneficio, que tenga que estar aportando a través del pago de sus impuestos para poder mantener un fondo de jubilación que no va a poder sostenerse por sí solo. Yo ya le preguntaba a don Randall, ¿está de acuerdo usted entonces que se le elimine al fondo la garantía del Estado? Y don Randall dijo que en ese tipo de temas técnicos él no podía entrar. Obviamente que no va a poder entrar en este tema porque si le quita la garantía del Estado, ese fondo, pues lógicamente va a sufrir de una manera más directa el problema financiero. Obviamente que ocupan de la garantía del Estado. Entonces, a ver, señores, no hagamos ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Por ahí alguien dijo, si hay patadas, hay para todos. Por supuesto que tiene que ser así. Todos tenemos que estar en un mismo sistema de pensión, invalidez, vejez y muerte. Es el sistema solidario, es el que permite que todos aportemos para que cuando la persona llega a la edad del retiro, en el caso de las mujeres 62 y en el caso de los hombres 65, podamos sostener ese fondo de pensiones. Pero no, en este país nos hemos acostumbrado a que algunos políticos legislen para ciertos grupos creando beneficios odiosos. Y en la Costa Rica actual ya nadie come cuento.
Ese es el tema. Ya uno no le mete 10 por hueco, ya uno no le meten gato por liebre y podemos seguir utilizando un montón de refranes. Pero yo creo que ya es hora que en Costa Rica se eliminen esas distorsiones que hacen que en nuestro país, siendo un país con grandes problemas económicos, tengamos ciudadanos de primera, segunda o tercera clase. Con este comentario, don Javier, y cerramos. Sí, para abonar a lo que se está aportando, lo que dice entonces el plan de ley es que permitirá a los funcionarios con 30 años de servicio y 55 años de edad jubilarse con un 82% del promedio de sus últimos 240 salarios, ¿verdad? Para tener como ese parámetro, ¿verdad? Y además, este plan de ley, don Jerry, por ejemplo, no es que tenga que ser solo agente judicial. O sea, puede ser que usted terminó su etapa laboral como agente judicial, pero también el plan de ley permite que si adentro del Poder Judicial usted se movió y después fue agente judicial y ustedes le van a acoplar los años y la edad de servicio siempre y cuando tenga ese promedio de los 240 salarios últimos, ¿verdad? Ese es el tema también, para tenerlo en cuenta. No, un tremendo elemento, Javier, el que usted le añade para continuar con esta discusión. La verdad, señores, estos temas hay que discutirlos y que la gente se vaya creando su propia opinión, pero sí soy de la idea clara, directa y contundente de que no podemos tener ciudadanos de 3 categorías diferentes. Hay un principio que dice todos somos iguales ante la ley y sobre todo todos somos iguales ante los ojos de Dios. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo martes en charlas de redacción. Gracias por estar con Noticias Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.